Buen día, estimados estudiantes. A continuación van a encontrar 3 videos tutoriales que les van a ayudar a solucionar la guía correspondiente a la materia de matemáticas. Tengan en cuenta las fechas de desarrollo, las fechas de retroalimentación y las fechas de entrega. Entonces pues van a encontrar en estos videos tutoriales unos resúmenes, unos ejemplos, ¿sí?, que les van a ayudar pues a resolver la guía. Bien, bueno, entonces vamos a empezar con el video número 1, que trata acerca de la definición o del concepto de función matemática. Bien, hay una definición que dice de la siguiente manera: una función en matemáticas es una relación entre dos conjuntos A, lo vamos a llamar un conjunto A con una serie de elementos, es el conjunto de salida, o en los textos lo llaman el dominio de la función, y otro conjunto B, que es el conjunto de llegada o el rango de la función, donde indica que a cada elemento X que pertenece al conjunto A le corresponde uno y solo un elemento Y que pertenece al conjunto B. Bien, entonces es una definición que especifica un poco sobre lo que se considera una función en matemáticas. Entonces tenemos acá gráficamente dos conjuntos, el conjunto A, el conjunto B, y para entender un poco esta definición, vamos a suponer que el conjunto A, el conjunto de salida, vamos a suponer que está conformado por una serie de conejos, ¿sí? Conejo 1, conejo 2, conejo 3, 4, 5, en fin, pueden ser infinitos conejos, ¿bien? Y el conjunto de llegada, que es el conjunto B, que se denomina el rango de la función, van a ser las jaulas. Entonces, para poder entender esta definición bastante importante en matemáticas, vamos a considerar las siguientes condiciones. Un conejo podrá estar en una jaula, ¿cierto? Una jaula puede albergar o reunir 1, 2, 3, 4 o infinitos conejos, no importa. Pero lo que no debe suceder es que un conejo esté en 2 o 3 jaulas al mismo tiempo. Bien, el conejo debe estar entero en una respectiva jaula. ¿Listo? Entonces ya con esta parte, con esta condición, podemos entender un poco más esta definición importante en función en matemáticas. Si un conejo está relacionado con 2 jaulas o 3 o más, ya no es una función, ¿sí? Con un solo conejito que se comporte mal, ¿sí?, ya esté en 3 o en 2 o en más jaulas, ya no sería una función. Entonces lo miramos por medio de por ejemplo, el conejo 1 está en la jaula 1, el conejo 2 en la jaula 3, por ejemplo, ¿sí? Cada elemento del conjunto A le está correspondiendo uno y solo un elemento del conjunto Y. Al conejo 3 le corresponde la jaula 2, al conejo 4 está en la jaula 3, el conejo 5 está en la jaula 4, en fin. Entonces esta es una relación funcional. Podemos observar que a cada conejo le corresponde una jaula, ¿cierto? Por ejemplo, la jaula 3 alberga 2 conejos, eso es posible, puede inclusive albergar infinitos conejos, pero recuerden, lo que no debe suceder es que un conejo esté en 2 o más jaulas, digamos, al mismo tiempo. Bien, y pues esto lo podemos aplicar a distintos contextos, ¿sí? Por ejemplo, el conjunto de salida puede ser el conjunto de carros, carro número 1, carro número 2, en fin. Y el conjunto de llegada o el rango de la función va a ser, por ejemplo, el conjunto de parqueaderos. Bien,
Un carro puede estar en un parqueadero, el segundo carro en otro parqueadero. Un parqueadero puede albergar 2 o más autos, pero lo que no debe suceder es que un carro esté en 2 o 3 parqueaderos. Bien, ya no sería funcional. Bueno, teniendo en cuenta, digamos, este ejemplo, ya podemos definir lo que o comprender un poco, pues, esta definición que está aquí en la diapositiva y que corresponde a una función en matemáticas. Bueno, nuevamente tenemos aquí la definición. Y las funciones también se pueden dar por medio de una gráfica, que es lo más común en los libros de texto, ¿sí? Y la gráfica se compone del eje horizontal. El eje horizontal es el eje X. Bien, es el conjunto de salida. Este sería el eje horizontal. Bien, digamos la variable independiente. Y el eje de llegada es el eje vertical denominado el conjunto de Y. Entonces tenemos una gráfica funcional, que es la que está aquí en color rojo, ¿sí? Y también podemos decir si es una función o no, cuando dado un punto cualquiera en la gráfica, al trazar una línea vertical, esta línea únicamente corta en un solo punto a la gráfica. Bien, esto es lo que se conoce como la ley de la línea vertical, ¿sí? Vemos un ejemplo, vamos a ver un ejemplo cuando no es una función. Tenemos aquí una gráfica, ¿cierto? Que es la línea roja. Y vemos que en un punto cualquiera, al trazar una línea vertical, si corta en 2 o más puntos, no es una función. Bien, entonces esto no es funcional. Esta no es una función. Mientras estas gráficas sí son funcionales. Bien, entonces la idea es en las gráficas muy fácil identificar si la gráfica es, si trazamos una línea imaginaria en cualquier punto y podemos identificar que esa recta va a cortar en 2 puntos o más a la gráfica, no es una función. ¿Listo? Bueno, entonces continuemos. Continuamos con esta presentación. Bien. Podemos ver en el taller algunas relaciones de las cuales unas sí cumplen con la definición de función y otras relaciones no cumplen con la definición. Podemos ver el conjunto de salida. Vamos a suponer estos son los conejos, conejo A, B, C y D. Y sus respectivas jaulas. Puede que existan jaulas vacías, no importa, pero siempre y cuando es importante que cumpla la definición. Vemos que a cada conejo le corresponde una jaula, ¿sí? Y una jaula puede albergar 2 o más, 1, 2, 3 o infinitos conejos. Entonces esto sí es una función en matemáticas. Vemos aquí también otro ejemplo donde también es una función. ¿Sí? Esta es funcional, esta también es funcional. Vemos que en la jaula 3 se está albergando o se están reuniendo 4 o inclusive infinitos conejos. Entonces sí es una función en matemáticas. También podemos observar estas siguientes relaciones donde no es una función. ¿Por qué? Podemos identificar que el conejo A ha incumplido con la regla que es, o con la norma que es que tiene que estar en una sola jaula. Y resulta que el conejo A está en 2 jaulas y no corresponde. Esto no sería una función. Con un solo elemento que no cumpla, se puede indicar que toda la relación no es funcional. Con un conejito que se comporte mal, no cumpla la norma, toda la relación no sería funcional.
Podemos observar aquí también que tenemos, bueno, aquí el conejo A está en su jaula 2, el conejo B está también en la jaula 2, no hay problema. El conejo C está en la jaula 5, pueden que existan jaulas vacías, bien. Pero, ¿qué ocurre con el conejo C? Está en dos jaulas a la vez, entonces no cumple con la relación funcional. Entonces, la idea es que ustedes también identifiquen y consulten algunos ejemplos más donde las reuniones, donde las relaciones sean funcionales y no sean funcionales, para tener más claridad frente a esta definición. Bueno, continuamos. Una representación de una función se puede dar de varias maneras. Se puede indicar por medio de una expresión verbal, cuando se identifican variables independientes y dependientes, que esto ocurre en nuestro diario vivir, ¿sí? Estas representaciones verbales se pueden representar por medio de una función algebraica, una ecuación o una escritura tipo algebraica, ¿sí? La variable y la podemos representar como f de x, se lee de esta manera. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos f de x es igual a 0.5x más 1, ¿sí? Es una función lineal, entonces puedes representar distintas situaciones. Otra forma de representar una función es por medio de una tabla, una forma tabular, donde simplemente reemplazar los valores de x en la función, ¿sí? Y hacer las operaciones para que nos dé el valor de y. Bueno, eso es como una recolección de datos numéricos que se dan allí y miramos para cada valor de x cuál sería su valor imagen o su valor en el rango. Bueno, y otra forma de representar la función es por medio de una gráfica en el plano cartesiano, colocando pues estos puntos como parejas ordenadas y uniendo estos puntos. Si la variable x es una variable continua, podemos unir estos puntos, ¿sí? Y representar distintas gráficas, líneas curvas, líneas rectas, en fin. Bueno, entonces, pues bien, esta parte, digamos, es conocida por ustedes en distintos contextos a nivel matemático, a nivel químico o físico, a nivel económico, ¿cierto? Donde existen gráficas para interpretar situaciones y comportamientos que relacionan dos variables. Bueno. Bien, entonces como les nombraba, las variables existen en nuestro entorno, en nuestro diario vivir. Por ejemplo, es importante identificar qué variable es dependiente y qué variable es independiente, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, el recorrido de un automóvil y el tiempo en que recorre cierto lugar, ¿sí? De un lugar a otro. Entonces, aquí por lo general en todas las funciones el tiempo es una variable independiente que se representa por lo general con la variable x, ¿sí? Entonces esta sería una variable independiente que represente el tiempo. ¿Por qué es independiente? Porque el tiempo avanza constantemente, nunca se detiene y no depende de ningún factor para que su comportamiento se desarrolle, ¿sí? ¿Qué es lo que depende del tiempo? Pues varios factores, por ejemplo, el recorrido. Entonces el recorrido y puede ser la cantidad de kilómetros que haya recorrido el automóvil en un determinado tiempo. Entonces, a medida que avanza el tiempo, pues se puede decir que el automóvil recorre más kilómetros. Entonces, la distancia depende del tiempo en este caso.
También podemos hablar que una posible variable independiente puede ser el consumo de gasolina del automóvil, que también depende del tiempo, ¿sí? Entonces aquí el consumo de gasolina, los galones de gasolina, depende de qué tiempo ha avanzado el automóvil, ¿sí? Bueno, pueden haber distintas relaciones. Bueno, ¿qué otra situación tenemos por acá? Por ejemplo, bien, acá hay una imagen que representa, por ejemplo, la construcción de un edificio versus relacionado con la cantidad de obreros. Bien, entonces aquí de qué depende el tiempo en que se construye el edificio. Pues depende de la cantidad de obreros que exista, ¿sí? Entonces ahí también se pueden relacionar qué variable depende una de la otra. Bueno, otro ejemplo más en que podemos relacionar las variables en distintos contextos, por ejemplo, es el consumo de energía relacionado con la cantidad de artefactos que se tienen conectados, ¿sí? Entonces, entre más elementos se tengan conectados, entonces mayor es el consumo de energía, ¿sí? Es algo muy, digamos, comprensible, muy cotidiano, ¿sí? Muy relevante, pero pues aquí también es importante identificar qué tipo de variables depende una de la otra. Bueno, entonces, para finalizar esta primera parte del video, digamos, pueden ingresar a YouTube. Acá hay una página de YouTube donde van a encontrar distintos tipos de representaciones funcionales en el plano cartesiano, donde podemos encontrar funciones polinómicas, funciones trigonométricas, funciones trascendentales, funciones logarítmicas, funciones exponenciales, en fin. Entonces, la idea es que ustedes también profundicen en la medida de lo posible estos temas, y pues aquí les voy a compartir este enlace, ¿sí? Para que ustedes ingresen y puedan profundizar estos temas.